Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de este diálogo entre mentes libres, una emisión en la cual pues vamos a tocar un punto muy importante, muy interesante. Nos encontramos en vivo y en vivo y en directo para cualquier parte del mundo, desde cualquier parte del mundo, y agradeciendo mucho a las diversas plataformas por las cuales se distribuye el contenido de ese diálogo entre mentes libres, ya sea en directo o cuando encuentren esta transmisión. También a todos los grupos de profesionistas que amablemente permiten que esta información se comparta, que estos espacios se compartan, para que pues todos podamos crecer juntos y aprender juntos, que ese es el objetivo de este diálogo entre mentes libres. Y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de reflexionar durante 2 sesiones. Esta primera sesión y una sesión más tendremos también, en la cual estaremos trabajando acerca de lo que en el ámbito de lo fiscal le depara a México para el año 2022, para el año 2022. Y me encuentro muy contento de que el corporativo SMS Latinoamérica, capítulo Puebla y Oaxaca, haya aceptado la invitación para que nos nos compartan su experiencia, sus comentarios, sus reflexiones, lo que ellos han podido analizar y estudiar acerca de esos cambios que vienen en México para el año 2022 y que si nos están viendo en cualquier otra parte fuera de México, pues puedan conocer cómo nos encontramos en el país y qué es lo que prospectamos hacia ese próximo año. Y me voy a permitir invitar en primer lugar a el maestro José Sirio Hernández Munguía, que es el director de la representación de SMS Latinoamérica en Puebla, que amablemente está con nosotros. Contador, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Pues un placer esta invitación que nos ha hecho favor, doctor, para poder compartir pues algunas reflexiones que hemos tenido a bien, desde luego, preparar para todos. Efectivamente, yo soy el director, socio director de la firma SMS Latinoamérica. Es una red que agrupa a más de 70 firmas a nivel Latinoamérica, con presencia en 22 países. Y con esa visión global que tenemos, es como queremos compartir en perspectiva lo que es la reforma fiscal 2022, que trae cosas realmente muy interesantes y que seguramente ya algunos de los colegas, si no es que muchos, pues ya se habrán dado cuenta que en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre, pues ya fueron publicados todo lo que es la reforma fiscal para 2022 y después de haber pasado por el proceso legislativo de rigor. Entonces, pues es pertinente. Sabemos también que muchos colegas expertos en la materia, desde luego ya han manifestado sus criterios al respecto. Sin embargo, no queremos dejar de aprovechar la oportunidad que nos concede doctor Marcelo, pues para efecto de compartir desde otra óptica o desde nuestra óptica muy particular, desde luego un punto de vista que convoque a la reflexión y que juntos podamos entender bien ese cúmulo de modificaciones y con algunos aspectos novedosos que por eso adquiere mayor relevancia esta reforma fiscal 2022, doctor Marcelo. Así es, maestro José, muchas gracias, muy amable. Y le pediría, por favor, si nos presentara a los compañeros de SMS Latinoamérica que lo acompañan en esta charla, si fuera tan amable. ¿Quiénes nos acompañan en esta tarde? Gracias. Sí, como no, pues está conmigo el contador Jorge Muñoz, que es socio de impuestos de la firma y que se encarga de atender de una manera muy puntual y sobre todo pues esta avalancha de reformas fiscales, y él es un conocedor ya de mucho tiempo que quiere compartir su expertise con todos. Pero sin más, Jorge, si te presentas, por favor. Buenas tardes a todos. Hay un poquito de retorno por ahí. A ver. Ya. Buenas tardes a todos. Muy bien.
Yo soy el encargado del área de impuestos y pues el objetivo es compartir un poco de lo que hasta el día de hoy se sabe de la reforma. Todavía no está finalizado el tema, si bien ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, todavía necesitamos conocer los nuevos reglamentos, necesitamos conocer las nuevas reglas misceláneas, las nuevas guías de llenado y pues obviamente lo que platiquemos el día de hoy, seguramente antes de que termine el año va a cambiar, ¿no? Tan es así que hasta el momento llevamos muchas modificaciones de un documento que parecería sencillo, que es la carta aporte. No ha quedado todavía claro, la prorrogan y la prorrogan, y ya llegamos a 2022 y aún no se puede poner en marcha, ¿no? Así es. Eso entre muchos otros sustos que nos tiene preparado el SAT para el 2022. ¿Y a quién más tenemos, doctor José, con nosotros? Gracias, sí, pues es un placer también, no menos importante, presentar con mucho orgullo, me complace, la licenciada Yadira Colmenares Hernández, que está justamente en Oaxaca, ¿no? Desde ahí vamos a tener el gusto y me honro en presentarla, licenciada, si nos hace favor. Ella es gerente del área de gestión de riesgos, que hoy se ha convertido en todo un tema por la parte de la autoridad que está puesta ahí muy en el análisis de la información que se genera día a día en las operaciones en las empresas. Y bueno, la licenciada nos hace favor siempre muy oportunamente de participar con éxito en la firma. Pero licenciada, si nos hace favor de presentar. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Y efectivamente, como me comenta el contador, si bien lo que vamos a tratar es un tema fiscal, no hay que olvidar que esto tiene repercusión en las acciones de las empresas, en cómo llevan a cabo sus procesos. Entonces es importante que tomen en cuenta todo lo que implica y que ellos realicen los ajustes necesarios para que tengan el soporte necesario para que sus procesos se lleven a cabo de una manera eficiente y puedan tener un mejor control de sus recursos, y eso les va a facilitar cumplir con sus obligaciones fiscales en determinado momento. Exactamente, se muestra. Así es el gran problema de que ahora todo lo revisan con lupa y ahora sí cualquier movimiento hay que tenerlo bien presente porque cualquier error de movimiento te puede causar un gran perjuicio con la autoridad. En lo que te preguntan y averiguan y aclaran, te vas a llevar un tiempo enorme para poder lograr este elemento, ¿no? Entonces es importante que lo podamos tener. Muy bien, bienvenida, María. Bienvenida. Perdón por la pregunta, pero lo que tiene usted a su espalda es música, es películas, son libros, ¿qué son, Es música. Me encanta. Fascinado de ver tanta música atrás. Gracias, es música. Fascinado. Yo soy loco de la música, así que me encanta ver tanta música atrás. Eso significa que hay alegría en el sureste. ¿Cómo no? Así Alegría, es. señor. Perfecto, Sí. muy bien. Bueno, todo el mundo está espantado, todo el mundo está aterrado, todo el mundo está confundido, todo el mundo está suspirando y suspirando porque hay demasiados asuntos que tratar y demasiados elementos. Como comentaba yo al inicio, siento que es una reforma más de fondo que de forma. Viene la autoridad con una tendencia que hace mucho tiempo no se veía en el sentido de apretar. Cierto es que no es gratuito, fue generado, y eso hay que reconocerlo, fue generado porque se excedió en la confianza y eso generó pues que ahora hubiera necesidad de apretar un poquito las tuercas, ¿no? Porque hubo demasiada laxicidad en muchas cosas y hoy hay necesidad de apretar un poquito. Pero bueno, bajo el término, como ustedes tienen preparada su interacción con nosotros en esta primera parte de ese análisis de reformas, maestro José, ¿cómo tienen estructurado? ¿Con qué quieren empezamos a platicar? Y se pueden agarrar del chongo, moquetearse. No sé si tengan los guantes, adelante. Hemos preparado, desde luego, unas diapositivas con algunos... No lo escuchamos, a ver, yo tengo un error aquí, a ver. Adelante, maestro, perdón, yo soy, adelante.
Ok. Adelante. Sí, bueno, tenemos por aquí, desde luego, preparado un material que quisiéramos compartir con todos ustedes y una forma como marco general, también de entrada, que nos sirve justamente para destacar la importancia y en qué puntos en particular se tiene que manejar o comprender esta reforma fiscal, ¿no? A partir de allí, bueno, pues hacemos un desglose partiendo de lo más importante o novedoso, como lo queramos ver, y la repercusión que tienen las empresas, ¿no? Pues para esto, si me permite, si le da compartir pantalla al contador Jorge, él nos va a Ya, hacer ya favor de tienen presentar. autorizado Ajá. compartir. Adelante. A ver si ya está. Adelante. Pues no olvidemos mientras decirles que la postura del gobierno federal en esta reforma ha sido muy enfático en decir que no se crean nuevos impuestos, que no van a aumentar las tasas de impuestos, que necesitan fortalecer la recaudación pública y que es necesario combatir la evasión, la elusión y la corrupción, y que es justo lo que le da sustento a todo andamiaje de reformas fiscales. Pero sin más preámbulo, quisiera ceder la palabra al contador Jorge, que nos ilustre un poquito más a detalle todo esto. Adelante, Jorge. ¿No te escuchamos? Ya. Bueno, nosotros vemos el aspecto desde el punto de vista de un tema que comúnmente no se habla y que consideramos de importancia que se trate, ¿no? La primera parte hicimos este material, del material que hicimos fue pues que se tenga visualizado cuál es la normatividad aplicable que un contribuyente debe conocer, en este caso, como lo plantea el SAT, para decir que ya no se requieren gestores, que ya no se requieren intermediarios, contadores. Bueno, pues es que el pago de impuestos es una pequeña parte y es el resultado de haber aplicado toda la normatividad, ¿no? Tan es así que, pues si bien yo voy a pagar, que más adelante lo vamos a ver, el 1% sobre mi facturación o mis ingresos, eso es nada más el resultado de una vez que ya hemos aplicado todo lo demás. Si desconocemos temas que van desde el Código Civil, que más adelante también lo vamos a visualizar, que también es necesario conocer para poder aplicar la normatividad de manera correcta, pues lo que vamos a generar son problemas en lugar de un régimen simplificado, como lo plantea la autoridad. En la exposición de motivos, aquí nos llama la atención el tema de que ellos parten de que reconocen que el sistema mexicano es un sistema tributario de autodeterminación, y quiere decir que el SAT podrá dar herramientas para calcular los impuestos. Sin embargo, la responsabilidad siempre recae en el contribuyente. Reconoce también que es tan complejo el sistema tributario en México que se requiere asesoría para poder cumplir de manera correcta, ¿no? Y la autoridad fiscal pues se va a basar en el aprovechamiento de medios tecnológicos para fiscalizar a los contribuyentes. Entonces, desde aquí nos está diciendo que la autoridad fiscal cuenta con medios tecnológicos, él sí tiene la estructura administrativa, el contribuyente no, y en algún error, pues el contribuyente sería el único responsable. De la modificación que se planteó y que ya se publicó el pasado 12 de noviembre. Buenas tardes, señor Montiel. De las modificaciones que se plantean, las principales van encaminadas al Código Fiscal.
y van pues direccionadas a ampliar las facultades de comprobación de la autoridad, a restringir, a controlar más a los contribuyentes, a cerrarle, si pensaba el contribuyente, pues hacer alguna estrategia, va enfocada a sus modificaciones a no permitirlo. Y nuestro primer tema sería el régimen federal de contribuyentes o régimen federal de ciudadanos. Esta intención de la autoridad de tener nuestra información no es nueva. Desde 2020, ya mediante la Secretaría de Gobernación, intentó que el Instituto Nacional Electoral le proporcionara la información de todos nosotros para formar un registro federal un registro nacional de ciudadanos. Y lo que pretendía que el INE pues, le proporcionara la fotografía, el rostro y las huellas dactilares. El INE argumentó que no lo podía hacer y pues no pudo conseguir su objetivo en 2020. Pero vamos a ver que ya en este momento, a partir de 2022, ya, llámese el gobierno, ya va a tener nuestra información. Ahora, bien, se modifica el artículo 27 y ahora todas las personas físicas mayores de edad tienen que inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Desde aquí nosotros, en nuestra reflexión, vemos que el Registro Federal de Contribuyentes debería de hecho de cambiar de nombre, porque ya no está pues limitado a solo los contribuyentes, sino para todas las personas mayores de edad. También nos dice que es importante identificar si nosotros tenemos una actividad económica o no. Si no tenemos alguna actividad económica, no vamos a ser sujetos a la aplicación de alguna sanción y no vamos a adquirir la obligación de presentar alguna declaración o al pago de alguna contribución. Y pues en este primer párrafo, o en este párrafo lo que podemos notar pues son verdades a medias, ¿no? Porque aquí nos hablan de que no vamos a adquirir la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones. Eso quiere decir que entonces sí tendremos otras obligaciones por inscribirnos al Registro Federal de Contribuyentes que no se limita al pago de contribuciones o presentación de declaraciones. No sé, aquí la licenciada Yadira nos apoyó, pues para, primero, como aquí se menciona, nos habla de que es importante identificar si tenemos alguna actividad económica o no. No sé si nos quisiera platicar acerca, licenciada, de la actividad económica. Sí, claro. Para esto se está tomando como base lo que el INEGI considera como actividad económica. Él nos dice que es el conjunto de acciones realizadas por una unidad económica para producir o proporcionar bienes y servicios. ¿Qué entendemos por unidad económica? Son las entidades productoras de bienes y servicios, llámense establecimientos, hogares o personas físicas. Aquí es importante que tomemos en cuenta que al decir actividad económica no es únicamente una empresa, no es únicamente un comercio establecido, sino ya nos está indicando que puede ser cualquier persona que se dedique a hacer alguna actividad para proporcionar bienes. Puede ser la venta, la compra, el arrendamiento, el préstamo, cualquier tipo de actividad puede entrar como actividad económica. Y en la misma página del INEGI encontramos un catálogo en donde nos va desglosando cada una de las actividades que ellos toman en cuenta al momento en que hacen sus censos económicos. La siguiente, contador, por favor. Perdón, a ver, para ustedes, ¿cuál es el trasfondo de esto? ¿Qué encontró la autoridad que le hizo de repente pensar en, ¿sabes qué? Desde los 18 años ya te necesito que estés en el Registro Federal de Contribuyentes? ¿Qué encontró? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Que muchas veces, incluso desde antes de que una persona sea mayor de edad, empieza a tener ingresos. Y puede tener ingresos desde lo que ha sido como 90 por catálogo,
se asocian a un pequeño grupo de jóvenes y ponen un negocio que a lo mejor para ellos es como un proyecto de emprendedores, pero ya empiezan a tener ingresos. Y creo que la autoridad empezó a poner el foco en eso, ¿no? A ver, sí son emprendedores, pero pues están generando ingresos, a veces muy buenos ingresos, y no están pagando los impuestos que corresponden. Ok. Y Ahí le va. Ahí, quisiera agregar algo adelante, más, maestro. Adelante, maestro. doctor Marcelo. Adelante. Desde luego que esta medida, en mi opinión, es para combatir la evasión, porque recordemos que hay una población económicamente activa en el país y así en otros países también, que no todos contribuyen. No olvidemos que el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, obliga a todos los mexicanos a contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado, de los municipios o lugar donde resida, de una manera proporcional y equitativa, como lo estipulen las leyes, como lo establezcan las leyes. Por lo tanto, ahí va, desde luego, el fondo del asunto. ¿Por qué unos mexicanos sí pagamos cuando estamos obligados o se da el hecho imponible, es decir, cuando ya surge la obligación de pagar un impuesto, cuando me exigen un comprobante fiscal? Y que por añadidura yo tengo que acudir a las oficinas de la Secretaría del Servicio de Administración Tributaria, del SAT, como lo conocemos, a tramitar mi RFC, y ahí ya me dan mi contraseña, mi firma electrónica, para que yo pueda tramitar el certificado de sello, el certificado de sello digital, emitir una factura y así obtener el ingreso. Esto se da en el momento que nos piden una factura al realizar una actividad económica. Pero ¿qué pasa en las demás actividades económicas que no tienen necesidad de emitir un comprobante porque se encuentran en la informalidad? Peor tantito, si los ingresos que pudiera tener una persona física, pues provienen de alguna procedencia ilícita, ¿no? Entonces, ahí es donde consideramos que combatir la evasión, esto le permite. Incluso ahora de esa manera y dentro del eje central de control que tiene el SAT a través del uso de la tecnología, como dice el contador Jorge, pues definitivamente que el que tiene ahora la nueva acepción de contribuyente, el nuevo concepto, no es aquel que vaya, acude y está en un registro federal de contribuyentes, sino la persona por sí misma, sin actividad económica, pero si tiene bienes, llámese autos, casas, terrenos, algún bien, mueble o inmueble, y además tiene dinero, su guardadito ahí, pues en algún momento hubo un origen de recurso para obtener estos bienes. Yo creo que el fondo del asunto va más allá. Está bien que yo me voy a inscribir. Imaginemos al abuelito de 80 años que tiene todos estos bienes que he citado y que jamás se dio de alta en el RFC. ¿Por qué? Porque estuvo desarrollando sus actividades en la actividad informal. Entonces, de alguna forma, es un instrumento de control por parte del SAT y considero que este es el fondo. Jorge, no sé qué quisieras agregar. Pues como lo comentan, aquí la pregunta sería, ¿qué persona mayor de edad no tiene una actividad económica, no? De alguna manera tiene que hacer alguna actividad para conseguir la vestimenta, el alimento. Entonces, esto sería importante conocerlo porque pues, muchas personas piensan que el nivel de ingresos es lo que le obligaría a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. No, yo no tengo un local, yo no doy facturas, etcétera, por lo tanto, yo no requiero inscribirme o yo no me voy a inscribir. Sin embargo, la modificación va encaminada a todos, o sea, todos. El único requisito es que cumpla 18 años para que te tengas que inscribir, ¿no? Y lo que le comentaba acá, nos está haciendo la aclaración de que no vas a adquirir obligaciones de presentar declaraciones o pagar contribuciones. No quiere decir que no tengas otras obligaciones. Así es. No, y aparte, Si ¿sabes ya qué? nos metemos a inscribirnos, es como
a un club, ¿no? Ya me metí, Sí. ya me inscribí. ¿A qué me obligo yo a cumplir? Bueno, pues si vamos dentro de la misma lectura del artículo 27, nos dice que hay más obligaciones aparte de presentar declaraciones, como son mantener al SAT informado de cuál es mi correo electrónico. Y ahí es el primer punto que vemos, y ahorita tuvimos problema con el tema de las vacunas. Las personas mayores de edad tenían que tener un correo electrónico para poder acceder a su folio para que pudieran aplicar la vacuna. Bueno, pues en este momento tienen que tener un correo electrónico, un número telefónico y tienen que manifestar un domicilio fiscal. Ya están controlados. Y en el tema del domicilio fiscal, pues son temas, yo siento, novedosos para aquellas personas que no tienen ni idea de a qué se están metiendo una vez que se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Sí, no, ¿sabes qué? Perdón También, perdón por lo que interrumpir. lo que platicábamos acá, es la obligación de contar con un buzón tributario. Aquí, dentro del mismo código, nos menciona que las personas físicas o morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario. Y es donde viene la parte compleja. Yo no sé, jamás he pagado impuestos y tú me estás diciendo que lo único que tengo que hacer es ir, decirte que no tengo ninguna actividad económica e inscribirme, ¿no? Pero no te dicen que, bueno, pues ya se te va a asignar un buzón tributario donde te van a poder notificar. Y si tú no lo aperturas, bueno, pues se va a hacer la notificación al tercer día, etcétera, etcétera. Todos estos, yo siento, son temas novedosos que falta así demasiado como por difundir, ¿no? Que no se queda en el simple hecho de, como lo plantean luego los diputados, no, pues nada más estamos pidiendo que se inscriban, sí, pero ese inscribir me compromete a mí a cumplir con ciertas obligaciones que no se limitan al pago de impuestos. Así es, definitivamente. Por ahí va el asunto. ¿Y sabes qué más? ¿Sabes qué más? Yo me voy más allá. No sé si ustedes han visto en algunas ciudades que hay cobros de parquímetros, donde a través de una app que traes en el celular, tú puedes hacer tu pago de tu espacio de estacionamiento. Yo creo que va a llegar el punto donde va a llegar la autoridad con el comerciante informal y va a decir, a ver, chaparrito, ¿cómo te llamas? A ver, tu RFC, ¿cuál es? No, pues sabes qué es tal, y va a traer la base de datos en el celular. Y va a decir, ¿sabes qué? No has declarado nunca jamás que tienes ingresos y te acabo de encontrar, por lo tanto, seguramente va a haber alguna regla, alguna modificación, alguna cuestión especial, un decreto. Y va a decir, cuando te encuentres a los informales y no haya nunca pagado nada, en ese momento los vas a hacer pagar. Y otra, como les están diciendo que den un domicilio para poder saber dónde están comprometiendo sus bienes personales. Eso ya va más para allá. Entonces lleva un trasfondo bastante delicado y bastante complicado. Esto, como bien mencionan ustedes. Adelante, For. También en esta parte, pues nos menciona, ok, ya me inscribí, ya yo no sabía que tenía más obligaciones, pero ya me dijeron que tengo estas otras obligaciones. ¿Qué más puede suceder? Bueno, como hay una persona encargada de administrar este padrón, que sería el SAT, él puede ya te tiene en su lista. Entonces, una vez que te tiene en su lista, tú ya le diste un domicilio. Ya él sobre ti va a ejercer sus facultades, que son, entre otras, pues visitarte para verificar si lo que le dijiste es cierto, ¿no? Porque no queda en el que yo le dije a lo mejor que pues yo no realizaba ninguna actividad económica, que la ropa, el carro, todo lo que yo tengo, alguien me lo regaló, porque yo no genero ninguna actividad económica, pero a lo mejor pudiera ser que el día de hoy yo no genero ninguna actividad económica, pero hacia atrás pudiera ser que sí, pues obviamente eso fue lo que me permitió adquirir todos estos bienes, ¿no? Entonces, la facultad de la autoridad es verificar que todo lo que le dijiste es cierto, y una vez que verifique que lo que le dijiste es cierto o no es cierto, él también tiene la facultad de corregir esta información. Y es donde viene el tema que nos preocupa, que lo que les comentaba, el tema de la vacuna. Yo abrí mi correo electrónico y la pregunta sería, si todavía conservas la contraseña del correo electrónico que diste para la vacuna.
porque aquí te van a asignar un buzón tributario, ahora tienes que tener la contraseña del buzón tributario y pudiera ser que ni siquiera tienen que presentarse en tu domicilio para notificarte algo, lo van a hacer por buzón tributario y tú ni enterado, vaya, ni la contraseña vas a recordar y el procedimiento continúa, ¿no? Pudiera ser que ya hasta te modificaron tus obligaciones, te actualizaron tu domicilio, te actualizaron tu actividad económica y tú ni siquiera estés enterado de todo lo que está sucediendo porque no estás familiarizado con el tema fiscal o el tema del uso del buzón tributario. Aquí esta parte también, bueno, yo ya me inscribí el día de hoy, pero ¿qué puede suceder? Pues que la autoridad no está renunciando a sus facultades de comprobación. Lo único que nos está diciendo como el gancho para que nos inscribamos es decir, por el momento no te voy a multar porque te hayas inscrito fuera de plazo, porque me hayas dado un domicilio que tú no sabías que era el domicilio fiscal, me hizo un domicilio incorrecto. Por eso no te voy a sancionar, que aquí es lo que dice, ¿no? No te voy a sancionar por eso. Sin embargo, ¿qué sí puede hacer? Bueno, pues revisar tu información de 5 años hacia atrás, y en este caso sería hasta de 10 años hacia atrás, por no estar inscrito cuando debiste haberlo hecho. Y eso es donde lo que vemos, porque la persona piensa que si yo me inscribo hoy, pues es de hoy hacia adelante. Y no es así. La autoridad tiene la facultad de revisarte de hoy hacia atrás, de 5 a 10 años, ¿no? Que sería este el caso, por no haberte inscrito en su momento. O sea, que sí es conveniente. Es conveniente, sí. Y hasta acá, pues, sería la reflexión de que sí pues, no le hagan caso a la autoridad, sí se asesoren con una persona, porque pueden ellos acudir a solicitar su registro federal de contribuyentes, que de hecho aquí tenemos que concluir en la Secretaría de Finanzas de su estado o bien en la misma oficina del SAT, pero ahí donde obviamente de manera ya cara a cara, pues tendrían ellos que contestar, pues a qué te dedicas, ¿no? ¿De dónde viene la fuente de ingresos que te permite tener el estilo de vida que tú tienes, los bienes que tú tienes? Si tienes trabajadores también pudiera ser, porque pudiera ser que tú tienes un pequeño negocio, tú tienes trabajadores, y bueno, pues ahí incluso debes hasta retenciones de impuestos que estaban a cargo por el tema de los trabajadores, ¿no? Esto es donde vemos la importancia de que las personas pues sí tomen esta conciencia de pues no se limita simplemente a ir y empezar a responder sin ni siquiera tener muy claro de lo que estamos haciendo, ¿no? Imagínate nada más, tremenda situación. Esto significa, doctor Marcelo, que definitivamente es toda una cultura que debemos de adoptar ya como mexicanos mayores de 18 años y que por supuesto pues tienen que visualizar en todo su contexto todo lo que nos comenta el contador Jorge. Entonces, pues sí tenemos que buscar asesoría, desde luego estamos a la orden, pero es necesaria y contrario a lo que dice el SAT, ¿no? No, pues tú inscríbete, ya eres ya eres mayor de edad, tal como lo establece el Código Civil. Bueno, pues a partir de los 18 años, pues tú alcanzas esa mayoría y por lo tanto, pues en estos jóvenes recae ya esa obligación de reconocer que no se trata nada más de inscribirse y ya, sino como bien lo comenta Jorge, que tiene que ver en todo su contexto. Todo esto, no perder detalle, es una responsabilidad grande inscribirse y estar dentro del Registro Federal de Contribuyentes y bueno, muy importante. Así es, adelante, adelante. Sí, pudiera también pensarse, bueno, pues yo me inscribo, ¿cómo se va a enterar la autoridad de que yo tuve otros ingresos? Aquí la misma ley pues lo faculta a que cualquier medio que le permita obtener información y que bueno, también se lo permita la ley, la puede utilizar precisamente para corregir la información que hemos dado a la autoridad.
Está este artículo 32B del Código Fiscal de la Federación, donde básicamente le dice, obliga a las entidades financieras, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, a que le pase su información a la autoridad fiscal, pues obviamente para que la autoridad fiscal pueda hacer uso de ella y en su caso hacer hasta la inscripción de las personas que tienen este tipo de, que utilizan estos servicios, ¿no? Entonces, pues a la autoridad ya no le es tan difícil, pues obviamente pedir esta información. De hecho, en el caso de los notarios, que no, pues es muy común que nos manden o que compulsen con ellos precisamente las operaciones que han realizado, las compras, ventas de activo, los poderes que han otorgado, en el caso de la venta de autos usados, pues también hay información que se le envía al SAT, etcétera. Entonces, pues ya es muy, pues es poco, sí podría darse el tema de que no se entere la autoridad siempre y cuando se maneje efectivo, pero pues en algún momento la compra de alguna propiedad, un vehículo, van a tener ellos que justificar el tema de dónde originaron el recurso, ¿no? Aquí hay un ejemplo, pues uno que pudiera darse de cuál es la importancia de que las personas conozcan un poquito más y no se casen con la idea de que yo simplemente por pagar mi 1% ya estoy del otro lado. Aquí tenemos un caso que es la donación. Para efectos de ver cómo se debe materializar la donación, tendríamos que acudir a lo que dice el Código Civil del Estado de Puebla, en nuestro caso, ¿no? Obviamente cada persona tendría que acudir a su Código Civil de su estado para verificar. Aquí, por ejemplo, el Código Civil del Estado de Puebla nos dice que la donación puede ser verbal, siempre y cuando no se exceda del valor de 30 veces el valor diario de la UMA, pero si lo excede, tendría que ser a través de un documento privado, y si el bien donado es un inmueble, tendría que ser a través de una escritura pública, ¿no? Esto de la donación es muy frecuente, pues obviamente si el padre pudiera hacer, vamos a inscribirnos, yo no genero ninguna actividad, ¿por qué? Porque es un padre de familia que no tiene ninguna fuente de ingresos, la fuente de ingresos viene del dinero que le aportan sus hijos, pero él tendría que demostrar el origen de ese dinero y además tendría que cumplir con toda esta formalidad que nos marca el Código Civil, y por si fuera poco, pues la autoridad busca cualquier elemento para poder cobrar y nos podría llevar hasta el caso de pedir la famosa fecha cierta, tener la certeza de que el documento que le estamos presentando se realizó antes de que empezara a hacer su revisión, y bueno, pues todo esto no nos lo dice pues así de manera concatenada, ¿no? Sino tendríamos que ir recurriendo, aquí como lo vimos, tendríamos que recurrir a lo que dice el Código Fiscal, la Ley 10R, el Código Civil, las jurisprudencias, para poder a una sola operación darle el sentido correcto, ¿no? Ok, entendido. No sé si doctor tuviera alguna pregunta sobre el RFC para que nos pasáramos a otro tema. Pues aquí yo creo que la reflexión es que las 30 veces, para personas... poner en contexto lo que establece Adelante. el artículo 2201, el valor de la UMA para 2021 es de 89.62. Si lo multiplicamos por 30, nos daría 2.688.60. Como veremos, cualquier transmisión que se dé en donación esta es una cantidad alcanzable muy fácilmente, ¿no? Yo creo que cuando se da este tipo de operaciones, pues ya estamos pensando de cifras con mayores a esta, ¿no? Por supuesto. Interesante e importante el hecho de que entendamos el manejo del efectivo, pues aunque aparentemente es muy sencillo, muy fácil, pues también tiene leyes conexas que lo controlan, que lo regulan, y no es tan fácil también el manejo del efectivo, ¿no? Como mucha gente pudiera pensar. Así que hay que irnos con mucho tiento, con mucho cuidado. Y como alguna vez un querido maestro me comentó, me dijo, si la gente va bien y se comporta bien, no va a tener ningún problema y no va a tener nada de qué preocuparse, sea la reforma que venga,
él la va a poder llevar adelante sin ningún problema, pero simplemente pues que nos acostumbremos a actuar correctamente, ¿no? Siempre. Y ese es un detalle que al principio comentaba, en el sentido de que hay que cuidar mucho ese aspecto. Y ahorita yo creo que también la ética, la responsabilidad, viene muy de la mano con todo esto y va a ir tomando mayor fuerza cada vez, ¿no? No solo por el contexto del gobierno actual, sino porque es una necesidad global que se está viendo en todos lados y en toda Latinoamérica. Es un ente muy importante de manejar, ¿no? Muy, muy importante de manejar. Adelante, For. Aquí en el régimen de confianza, y obviamente ya seguramente muchas personas ya han platicado el tema de la tablita, que si tus ingresos son a tal nivel, solamente pagas desde el 1% al 2.5%, ¿no? Pero también aquí lo que quisiéramos comentarles es las letras chiquitas, ¿no? De lo que nos están planteando la autoridad, es precisamente cómo ver si yo tengo ese beneficio de acceder a este régimen de confianza. Me dice, por ejemplo, que este régimen de confianza no voy a poder participar en él cuando yo sea socio, accionista o integrante de una persona moral, o sea, parte relacionada. Y aquí en esta parte relacionada, volvemos al tema. ¿Cómo voy a conocer lo que es la parte relacionada si yo estoy acostumbrado a que tú me dijiste, SAT, que yo simplemente tendría yo que presentar una declaración y pagarte el 1%? ¿Yo qué voy a saber que es una parte relacionada? Porque para conocer que es una parte relacionada tendrías que estudiar lo que dice el artículo 90 y que ese a su vez nos direcciona al artículo 68 de la ley aduanera, y ahí es donde nos habla que parte relacionada se configura cuando también sea se hagan operaciones entre familiares, ¿no? Y cuando hablan partes relacionadas parecería que es un tema de empresas internacionales, de muchas operaciones o por montos importantes, y simplemente con el hecho de realizar operaciones entre familiares, ya no tendríamos el derecho de acceder a este famoso régimen de confianza. Entonces, pues obviamente antes de que se metan a este tema, tendrían, vuelvo al punto, asesorarse con alguien, porque ya lo hemos vivido, cuando se meten al tema, lo desconocen, podrían generar pagos de lo indebido y la autoridad no reconocer esos pagos y obviamente fincarles un crédito fiscal, ¿no? De las otras restricciones que pues obviamente no se deben exceder ingresos de 3,5 millones. Que todos sus gastos, todos sus ingresos deben estar amparados con comprobantes fiscales. Si ya la autoridad, desde la exposición de motivos, reconoce que el contribuyente, debido a que carece de una buena administración, le está generando este famoso régimen simplificado de confianza para las personas físicas, está dando por hecho que todos sus ingresos deben estar amparados con comprobantes fiscales. Sin embargo, en la práctica no sucede, porque obviamente esa falta de control administrativo los lleva muchas veces a hacer situaciones o caer en situaciones que los saca del supuesto, como son, pues, el que un contribuyente, pues, me realizó el pago un sábado, pudiera ser, me pagó un sábado, y bueno, pues yo a lo mejor por cuestión de tiempo ya no elaboré la factura, entonces yo tendría un ingreso cobrado en un mes, pero facturado en otro mes, y entonces aquí la pregunta es, ¿ya con eso sería motivo suficiente para que me saquen del régimen? Entonces, eso es lo que vemos que pues no creo que pues, los contribuyentes estén visualizando, ¿no? Que deben de tener mucho cuidado, deben tener un buen control en sus ingresos para que no caigan en algún supuesto que los saque de este régimen, ¿no? También señala que el IVA no se mueve, entonces. Pero volvemos al tema, no solo basta con el pago de la declaración,
también tienen más obligaciones, entre otras, contar con su firma electrónica de buzón tributario, expedir CFDI por la totalidad de sus ingresos y obtener y conservar los CFDI que amparen sus gastos e inversiones. Este tema también, se crearon la idea de que yo lo único que tengo que hacer, me tengo que limitar a expedir mis comprobantes, que mis comprobantes estén cobrados y ya con eso terminé. Desde acá, desde la expedición de los CFDIs, en este momento, para expedir un CFDI, me tengo que remitir a lo que dice la guía de llenado de comprobantes fiscales, porque pudiera ser que yo estoy haciendo los comprobantes de manera incorrecta. Y también que yo debo de obtener y conservar los CFDI que amparen sus gastos e inversiones. Volvemos al tema. Tú me estás diciendo que yo, para empezar, inversiones para términos fiscales no se refiere a inversiones en el banco. Se refiere a activos, a lo que conocemos comúnmente como activos fijos, equipo de cómputo, mobiliario, etcétera, ¿no? A autos. Entonces, desde acá, muchas cosas las da por sentada la autoridad, que esto va a ser muy fácil, muy práctico para los contribuyentes adoptarlo, cuando no es así, porque muchos términos pues ya son muy comunes para nosotros que estamos involucrados en el tema fiscal, pero para las personas que no, pues seguramente van a tener pues muchos problemas, ¿no? Claro. No sé. Cuando tú gustes, pregúntale también a Yadir, a ver si, cuando tú lo crees pertinente, de acuerdo a donde ves que ella también participó. Y también esta parte nos parece un poco curiosa en cuestión de que todas las operaciones que un régimen simplificado de confianza persona física realice con la persona moral va a estar sujeta a una retención del 1.25%. Entonces eso nos implica que la persona moral va a tener que tener mucho cuidado de ver si la operación que realiza la está haciendo con una persona de este régimen simplificado, porque pudiera ser que por desconocimiento no se realice la retención. Y en este tema, pues obviamente tanto la persona moral se puede meter en problemas como la persona física por no estar aplicando la normatividad de manera correcta, ¿no? Que este tema de la retención lo veíamos muy comúnmente para el tema de honorarios, arrendamiento, pero pues en este caso ya lo están ampliando a todo tipo de operaciones, ¿no? Sean actividades empresariales, profesionales o arrendamiento. Ya todos los que pertenezcan al régimen simplificado de confianza que presten este servicio o vendan este bien a una persona moral, van a ser sujetos a esta retención del 1.25%, ¿no? Aquí hicimos una pequeña tablita de algunos supuestos que los podría poner en riesgo para salir de esta situación, del régimen que están manejando. Por ejemplo, nos impone la obligación de contar con comprobantes fiscales digitales por Internet por la totalidad de sus ingresos cobrados. Y aquí lo que vemos que es muy común, tengo un depósito que yo no tengo identificado, y como yo no tengo identificado el depósito, no emito el comprobante fiscal. Y como no emito el comprobante fiscal y me doy cuenta un mes después de que sí pertenecía a un ingreso y no lo facturé, pues obviamente ya me estoy ubicando en el tema de que me tendría yo que salir de esta facilidad, ¿no? También puede ser que yo tenga depósitos en exceso, que pudiera ser que por error el proveedor, el cliente me depositó 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos de más, que ese depósito ya no empata con la factura que yo acabo de emitir. El tema de la venta de activos fijos y la utilidad cambiaria, ¿no? Que son conceptos que para nosotros ya pues son comunes, pero pues obviamente para quien no está involucrado en el tema, tendría que conocer cómo se determina la utilidad en venta de activo fijo y de qué se refiere la utilidad cambiaria cuando hacemos operaciones en moneda extranjera, ¿no? Entre las obligaciones también está el de obtener y conservar comprobantes fiscales por Internet que amparen gastos e inversiones. Y aquí, pues el riesgo que vemos es que se confíen, que piensen que los comprobantes fiscales no les son necesarios y no los soliciten. Y entonces pudiera ser que realicen operaciones por la compra de mercancía
que no esté amparada con un comprobante fiscal que esté a su nombre y bueno, pues los pueda meter ahí en problemas al demostrar la posesión, la propiedad de la mercancía. También la limitante de los comprobantes globales que se deben de cancelar únicamente en el mes en que se emitieron. Entonces volvemos al tema del control administrativo. Yo debo de llevar un buen control para ver cuánto fue, a cuánto asciende el monto que yo vendí a público en general, porque yo tendría que, no me puedo equivocar, porque obviamente si yo me equivoco y cancelo la factura fuera del mes, en la que corresponde, ya me tendría yo que salir de esta facilidad, ¿no? Entonces, pues no debe haber errores, ¿no? También dentro de la misma modificación, menciona que la autoridad, para comprobar que lo que le dijimos es cierto, ella se puede basar en los expedientes, documentos, bases de datos, toda aquella información de terceros, para comprobar que lo que le dijimos es cierto. Entonces la autoridad sí puede utilizar expedientes, información de mis proveedores, información de los comprobantes que yo tenga en mi poder, que me hayan emitido, etcétera. Y yo pienso o tengo la idea errónea que con el simple hecho de tener mis comprobantes de ingresos, ya con esa parte ya cumplí. Entonces acá nos menciona que, por ejemplo, no tiene la obligación el contribuyente de elaborar una contabilidad, de enviar una contabilidad electrónica. Pero aquí la pregunta sería si esta obligación de no hacer o mandar contabilidad electrónica, pues más bien perjudica al contribuyente o lo beneficia, porque si él no lleva una contabilidad electrónica y el SAT sí tiene los elementos todos concatenados, expedientes, facturas, información de proveedores, y el contribuyente pues ignora toda esta información, pues el problema va a ser para esta persona para demostrar lo que estábamos, por ejemplo, viendo en el tema de los inventarios. Yo no llevo un buen control de inventarios. Yo no pido facturas de la mercancía que estoy comprando. Entonces, ¿qué va a pasar si la autoridad me revisa los inventarios y determina que hay un faltante de inventarios? Yo no voy a tener la forma de demostrar que la autoridad está equivocada. Si no voy yo mismo compulsando o comparando la información que mi proveedor tiene con la que yo tengo, muy difícilmente se va a poder aclarar alguna discrepancia con la autoridad. En el régimen simplificado, ya ese sería el régimen simplificado de personas físicas. En el régimen simplificado de personas morales, al que están obligados todas aquellas personas morales que no tengan más de 35 millones de pesos, también les es aplicable la restricción del tema de partes relacionadas. Entonces, volvemos al tema. Habría que conocer muy bien y hacer un estudio si no estamos haciendo operaciones con partes relacionadas, ¿no? Aquí en la parte que vemos es en el tema de las deducciones, que nos habla de que las deducciones hayan sido efectivamente pagadas y los ingresos son acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos. Y que los comprobantes fiscales se obtengan a más tardar el día en que deba presentar su declaración de pago provisional y la fecha de expedición de dicho comprobante fiscal deberá corresponder a dicho periodo de pago, que serían, en otras palabras, si yo voy a presentar mi declaración del mes de enero, estamos partiendo del supuesto de que para que algo sea deducible debe corresponder al mes de enero. Y si el comprobante debe tener la fecha de pago, pues obviamente entonces enero, si yo quiero deducir algo, debe estar pagado en enero y el comprobante debe estar emitido a más tardar el 31 de enero. Si yo no lo hago de esta manera, entonces yo no tendría derecho a esta deducción. Esperamos que mediante reglas de carácter general, pues obviamente sean un poco flexibles, porque esto nos lleva a que no debemos hacer las operaciones muy planeadas, porque yo podría pasar que realice el pago con un cheque un día sábado
y yo esperando en mi lógica, que si yo pagué el día sábado en la mañana, pues yo ya tenga derecho a la deducción cuando el cobro se realiza el día siguiente hábil, y entonces ahí pudiera generar alguna discrepancia. También esto sucede cuando hacemos transferencias bancarias de bancos distintos. También existe una diferencia entre la fecha en que yo realicé el movimiento con la fecha en que se ve reflejado en el estado de cuenta, ¿no? Entonces, sí debemos tener muy bien planeado esto, porque pudiera ser que el proveedor o nuestro cliente, en su lógica, yo lo pago el día sábado, pero el depósito o la transferencia pasa el día siguiente hábil, no sé, un lunes o martes, que ya es un mes distinto, y entonces yo ahí pretendería hacer deducible el pago desde que yo lo realicé el día sábado, pero el cliente va a expedir el comprobante hasta el día lunes, que es cuando efectivamente recibió el dinero, y entonces eso nos va a llevar a un tema de discrepancia entre uno y otro, ¿no? Aquí pusimos un pequeño ejemplo de lo que pudiera pasar. Actualmente, la autoridad hace esta comparativa de manera anual. Nos dice, a ver, ¿cuál es tu ingreso? ¿Cuántos comprobantes fiscales tienes de los ingresos? ¿Cuáles son tus deducciones y cuánto es lo que tienes en deducciones y comprobantes fiscales? Y como lo hace anual, pues nos llama, ellos le llaman a veces revisión profunda, auditoría profunda, y nos hace estas observaciones. No me coincide lo que me declaras contra lo que tienes en comprobantes fiscales. Pues ya con este tema de que los comprobantes fiscales se tienen que pedir en el momento en que se paga, pues obviamente nos llevaría a que este ejercicio ya lo pueda hacer de manera mensual. Porque obviamente si yo pretendo deducir 5,000 pesos, esos 5,000 pesos deben estar pagados, y esos 5,000 pesos deben estar amparados con un comprobante fiscal. Entonces, ese es el cuidado que deberíamos de tener. Y esa es la preocupación, porque la misma autoridad reconoce que los contribuyentes no tienen buenos controles administrativos, ¿no? Y no es un secreto que eso está sucediendo en la realidad, ¿no? Y el tema de régimen simplificado también nos causa un poquito de ruido, porque simplificado, pues no tiene bueno, sí, simplificado sería para la autoridad, porque el contribuyente va a tener que entrar en un esquema de transición en donde va a tener que hacer un corte al 31 de enero de 2021 para que pueda empatarlo con lo que va a pasar a partir del 1 de enero de 2022. ¿Por qué? Porque si yo venía en un régimen general de ley, donde yo tenía ingresos facturados hasta el 31 de diciembre, sobre esos ingresos yo ya pagué un impuesto sobre la renta. Entonces, esos ingresos, aunque yo los cobre después del 31 de diciembre, ya no se deben de considerar como un ingreso para ISR. Entonces debo de llevar un buen control entre qué ingreso estoy cobrando y a qué periodo corresponde. Y lo mismo pasaría en las deducciones. Las deducciones que estaban facturadas al 31 de diciembre, pues obviamente corresponden al 2021, aunque yo las pague en 2022. Entonces ahí debo tener otro control. Y el otro tema es de los inventarios. Yo tengo una mercancía al 31 de diciembre que yo tengo en mi almacén y aún no la he deducido, porque yo deduzco costo de ventas, y a partir de 2022 yo lo que deduzco son pago a proveedores. Entonces ahí es donde tendríamos que tener como un papel para controlar qué operaciones dejamos al 31 de diciembre que van a tener un efecto en 2022, ¿no? Y también, pues aquí tenemos que tener cuidado la fecha 31 de diciembre por lo siguiente. El 31 de diciembre tenemos que presentar un aviso para decir si le entro al régimen de confianza o no le entro al régimen de confianza. Si yo no presento ningún aviso, ya sea de manera positiva o negativa, la autoridad es quien va a determinar, dependiendo de los ingresos facturados, si él me va a poder modificar mi actividad económica para llevarme al régimen de confianza, si es que yo no me manifiesto, si es que cumplo con el requisito de los ingresos. Pero ahí pudiera pasar,
Sí, la autoridad me mandó a régimen de confianza, pero yo tenía operaciones con partes relacionadas. Y yo pudiera alegar, bueno, pues yo no decidí, la autoridad fue quien decidió por mí, y entonces, si hay algún problema, pues sería problema de la autoridad, lo cual no es cierto, ya que como, pues leímos al principio, el único responsable es el contribuyente. Yo tengo la obligación de informarle a la autoridad si cumplo con los requisitos que marcas para pertenecer al régimen de confianza y estoy de acuerdo en pertenecer a él. No estoy de acuerdo porque sabes que yo realizo operaciones con mis familiares. Yo realizo operaciones con otra empresa en la cual yo tengo acciones. Entonces no puedo pertenecer al régimen de confianza. Entonces, pues obviamente es importante que conozcan esta fecha y que hagan este análisis antes del 31 de enero de 2022, ¿no? Dentro también de los avisos que hay que presentar está el tema de la enajenación de bienes. Actualmente, cuando se vende un bien, no hay que informar a la autoridad de esto y tampoco cuando dejan de ser útiles. A partir del 2022 tendríamos que presentar este aviso cada que esto suceda. Y también el tema del control efectivo. La autoridad desea conocer cuál de tus accionistas, en el caso de las personas morales, cuáles de tus accionistas son quien realmente tiene el control de tu empresa, porque pudiera ser que ya más adelante vemos que es el control efectivo, pero pudiera ser que un accionista que tiene el mayor porcentaje de acciones no es necesariamente quien ejerce el control efectivo de la empresa. Nosotros tenemos como persona moral presentar este aviso para informarle a la autoridad quién es entonces quien tiene el control efectivo de las empresas. Quiero agregar algo a lo del régimen Sí. simplificado, pero cuando acabes. Si quiere. ¿No? Bueno, también quisiera agregar algo más a lo que muy atinadamente ha comentado el contador Jorge. Recordemos que para persona física, en este régimen simplificado de confianza, es obligatorio, no es opción. Entonces, tienen que manifestar el aviso necesariamente. Y por otro lado, las personas morales, para ellos sí, ellos están obligados. La persona moral está obligada. La persona física es opción, pero el aviso, como lo acaba de comentar el contador Jorge, considero que sí es fundamental presentarlo, ya sea que quieran optar, que decidan o que encuentren las razones por las cuales no proceden aunque deseen, ¿no? Y de esa manera estar ya desde allí en el régimen fiscal adecuado y que de origen pues no tengan un beneficio que esperan y que no pueda surtir los efectos necesarios. Y el otro punto que quería tomar es que recordemos que el IVA no se modifica. Entonces, por lo tanto, es necesario solicitar los FDI de los gastos, de las compras, de las inversiones forzosamente, porque de otra manera, entonces, pues van a tener ahí una implicación en el pago del IVA, ¿no? Entonces, eso no se modifica y bueno, vale la pena también comentarlo. Bien, adelante, Jorge. No sé si el maestro está hablando. No, sigue. Sí. Bueno, no sé, licenciada Yadira, si quisiera agregar algo que se me esté escapando. Más bien quisiera resaltar algo que considero importante, retomando lo que decía el doctor Marcelo, no ver esto como una carga y no tratar de buscar la manera de eludir la responsabilidad, ¿no? Sino más bien buscar cómo hacerlo, ponernos en cierto momento en el lugar de la autoridad y en lugar de decir, no voy a hacer esto para que no tenga yo que pagar los impuestos, decir, voy a hacer esto para que si la autoridad me revisa, no tenga por qué multarme, no tenga por qué sancionarme, porque voy a tener todos mis documentos, voy a tener todos mis movimientos respaldados, voy a tener mis operaciones bien, e incluso mis comprobantes fiscales correctamente elaborados, correctamente emitidos, y con eso ya nos ayudaría bastante a tener un mejor control y evitar las sanciones de la autoridad.
Perdón, intervengo. Exactamente, ahí es el punto. Es el punto, exactamente. Desafortunadamente ha habido una cultura de muchos años en el sentido de tratar de jugar al gato y al ratón. Debemos de tratar ya de cambiar esa cultura, porque es una cultura la que se creó incorrecta y hay que cambiar la cultura. Obviamente no se va a hacer en un día, ni nada por el estilo, pero nosotros mismos como profesionales de esta área debemos de contribuir amplia y grandemente para educar a nuestros contribuyentes, educar a nuestros clientes, educar a la misma autoridad, en el sentido de que también ella a la vez no incurra en actuaciones incorrectas, ¿no? Porque es muy dada la autoridad a cometer actos lesivos contra el contribuyente, ¿no? Por aprovechándose de la ignorancia del contribuyente. Entonces, yo creo que eso tiene que llegar en algún punto a ser una relación de ganar-ganar, ¿no? Que todo el mundo gane. Entonces, ojalá y algún día, pues lo logremos en esa parte, ¿no? El ganar-ganar. Adelante. Bueno, en tema de comprobantes fiscales, hubo unos cambios que consideramos también relevantes, que son el incremento en los requisitos. Estamos ya acostumbrados a que el único requisito obligatorio para identificar a la persona cuando realiza la operación es con el simple hecho de que su RFC esté escrito de manera correcta, es suficiente, ¿no? A partir de 2022 tenemos que tener cuidado porque el nombre y el código postal son requisitos indispensables para aquellos gastos que pretendemos hacer deducibles. Entonces, aquí lo que estamos recomendando, por ejemplo, a nuestros clientes es que se inicie una pequeña plática con los proveedores para comenzar a enviarles nuestras constancias de situación fiscal actualizadas para que puedan tener los datos actualizados y correctos y no se cometan errores en el tema del nombre, ¿no? Que esto era muy común antes cuando la factura era en papel, que le faltaba una letra, que el código postal pudiera ser que no corresponde al que tenemos. Y entonces, esto también si lo vemos con nuestros clientes, también tendríamos que tener bien actualizado nuestros registros con nuestros clientes para que no les emitamos comprobantes que estén con información errónea, ¿no? Y también hay una limitante para la cancelación de comprobantes fiscales. Ya vimos que en el caso de las personas morales que van a entrar al régimen simplificado, ellos van a tener hasta fin de mes para poder hacer su cancelación en el caso de que exista algún error y la operación se realice con público en general. En el caso de los demás contribuyentes, pues esta cancelación está limitada a que se realice en el mismo ejercicio en el que se expidió el comprobante fiscal. Además de que tendríamos que justificar y soportar documentalmente el por qué estamos haciendo esta cancelación. Y esto también nos lleva a que debemos tener como un control muy estricto de los comprobantes fiscales que estamos emitiendo y estamos recibiendo, porque pudiera pasar y pasa que el sistema no se enlace con la página del SAT. Entonces, enviamos la solicitud de cancelación o cancelamos el comprobante fiscal en nuestro sistema, pero el sistema no se enlaza con la página del SAT. Entonces, para nuestro sistema ya está cancelado el comprobante fiscal, pero para el SAT no. Y si nos damos cuenta después del 31 de enero, del 31 de diciembre, pues ya no podríamos hacer esta cancelación, ¿no? En este momento también estamos esperando las reglas, pues mucho se comenta también en el internet respecto a que va a haber una ampliación. Necesitamos conocer precisamente la regla miscelánea 2000 para 2022 para conocer ya esta famosa ampliación, esta facilidad para que podamos hacer la cancelación después del 31 de diciembre de 2022, ¿no? En este caso, o bueno, si existe alguna ampliación para que no sea tan rígido esto, ¿no? En el tema de las devoluciones y descuentos, también deben tener una justificación y soporte documental si es que pretendemos hacer una disminución a los ingresos con estos documentos. Hasta 2021, pues no era
pues podíamos hacer la cancelación que lleváramos gusto, podíamos cancelar comprobantes de 2019, 18, 2020, podíamos emitir las notas de crédito que considerábamos pertinentes, etcétera, y muy pocas veces nos deteníamos a verificar si la cancelación tenía alguna justificación, si la nota de crédito quien la había emitido, la había emitido pues con algún soporte, o solamente la había hecho para pues hacer alguna cancelación de alguna factura que por algún tema no se había regresado a corregir la factura de origen, sino simplemente para ya no regresar a la fecha en que se expidió, pues se emitía una nota de crédito, ¿no? Esto ya no va a ser posible en 2022. Bueno, es lo que pone la autoridad sobre la mesa, ¿no? Y también, actualmente, por eso les comentamos que lo que hoy platicamos, probablemente cuando nos volvamos a reunir, muchas cosas ya no sean como las estamos platicando. El reglamento actual del Código Fiscal, por ejemplo, menciona que tenemos 24 horas para que el proveedor de certificar, para que se pueda certificar un comprobante fiscal, tenemos 24 horas, ¿no? Si nos vamos a lo que dice el régimen de confianza, de que el comprobante fiscal debe corresponder a la fecha de pago o del cobro, pues obviamente esto no debería de existir, ¿no? Porque si me das esa facilidad, pues yo tendría mi comprobante con una fecha, con un plazo posterior al pago, y si esto lo hacemos a fin de mes, pues sí nos vamos a ubicar aquí va a haber como una contradicción, porque en el código me dices que no lo puedo hacer, pero en el reglamento sí. Entonces, seguramente se va a tener que modificar el reglamento para que las dos empaten y se alineen, ¿no? En el tema de comprobantes fiscales, no sé si tuvieran alguna duda. Estamos esperando también que se publique la nueva guía de llenado de los comprobantes fiscales. Ya se publicó la estructura de los comprobantes fiscales versión 4.0, ya está en la página del SAT. Seguramente van a publicar una nueva guía de llenado donde ya se van a poner los casos prácticos, ¿no? Porque pues ya te conocemos la estructura, ya ahí dieron a conocer nuevos catálogos, supuestos de cancelación, etcétera, pero ya nada, solamente esperamos las reglas misceláneas para que ya se pueda pues abordar el tema de una manera más clara, ¿no? Ha En el sido tema de la firma perdón, electrónica. discúlpame. En la firma electrónica y los certificados de sellos digitales han servido a la autoridad para, pues, lograr el objetivo de recaudar. Ya lo comentaba el contador José en el tema de la, ¿cómo le llama? De cerrar de bajar la cortina a los negocios. Ya no es necesario, ¿no? De que la autoridad ponga alguna clausura de algún negocio. Con el simple hecho de que ya no podamos facturar, pues obviamente nos limita, ya no podemos vender, no podemos ni siquiera pagar la nómina, o sí la podemos pagar, pero no podemos emitir los comprobantes en el caso de que tengamos restringidos los sellos digitales. Hasta 2021, con el simple hecho de que la persona a quien le corresponden los certificados sea una persona cumplida, ya sea persona física o moral, si es una persona moral, con el simple hecho de que sea cumplida, presente sus declaraciones, envíe su contabilidad, está al corriente de sus obligaciones, es suficiente para que no caiga en un supuesto de restricción de sellos. A partir de 2022, tenemos que mirar hacia los accionistas de las personas morales, porque si un accionista que ostenta el control efectivo de la empresa cae en alguna irregularidad fiscal, pues eso puede repercutir a la empresa de la cual sea accionista, porque le pueden restringir los sellos, ¿no? Entonces, ya no basta con que la persona moral esté cumpliendo con sus obligaciones fiscales. También tenemos que cuidar que los accionistas lo estén haciendo, ¿no? Si no queremos, pues, tener este dolor de cabeza
Y pues aquí la pregunta sería, ¿no? ¿Qué tanto nos cuesta o qué tanto nos costaría dejar de facturar un mes, 2 meses? Porque eso es lo que a veces nos lleva el regularizar la situación de los contribuyentes. Y peor, si estamos hablando de que para regularizarse no se limita a que con el simple hecho de presentar algún aviso o declaración que yo no presenté, sino pudiera ser que a la mejor yo lo que tengo es un adeudo de pago de impuestos, entonces yo no puedo vender y me estás pidiendo que pague los impuestos, entonces ahí donde se complica más el tema, ¿no? Y obviamente, pues nos podríamos ir un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de en qué supuesto nos ubicamos para que nos restringieran los sellos, ¿no? Aquí, en el tema de la restricción de los sellos, se puede dar por el supuesto de infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, infracciones relacionadas con la obligación del pago de impuestos, infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad. Hay N número de supuestos que nos pueden llevar a caer en el tema de una restricción de sellos de un accionista que a su vez nos puede llevar a la restricción de sellos de la persona moral de la que sea parte, ¿no? Licenciada Yadira, no sé si quisiera agregar algo sobre el tema. Bueno, recalcar la importancia de que tanto las personas físicas como las personas morales vean la manera de implementar controles administrativos, porque como comentaba usted, contador, el tener el soporte de sus inventarios, de sus compras, de sus ventas, les va a facilitar mucho poder cumplir. Y si bien es cierto que la autoridad dice que no necesitan asesoría, de inicio sería muy bueno que la tomaran, porque eso les va a ir creando el hábito de, al recibir una factura, verificar que cumpla en ese momento, no esperarse, porque después ya no la van a poder, no van a poder solicitar su reposición, de tener mucho cuidado con la persona que esté al frente de verificar que se cancelen las que deben ser, que se tenga el soporte necesario para esa cancelación y que eviten dejar todo para después, ¿no? Ir al día, ir verificando constantemente su información y como comentaba el doctor, eso se va a hacer una cultura que les va a facilitar mucho las cosas. Así es, efectivamente, una cultura necesaria. Yo me acuerdo en mis tiempos, son muy chavos, pero en mis tiempos, el contador José no me va a dejar mentir, eh, pues los comprobantes fiscales eran en papel. Hay de repente, pues, que se traspapelaba, que se perdía, que no lo mandaban. Y era verdaderamente complicado el hecho de poder comprobarle a la autoridad pues cómo había sido la operación, ¿no? Y entonces también la autoridad, ante la poca posibilidad que tenía de poder establecer un medio de control, que eso también es lo que a partir de la implementación de las plataformas y de la contabilidad electrónica y todo esto que han venido ajustando todo poco a poquito, han ido jalando todo. Primero empezaron con los FDIs, luego que la contabilidad electrónica, ahora ya van con las cartas porte, y van con muchos elementos. El chiste es que prácticamente va a llegar un punto donde ellos van a tener absolutamente toda la información y nada más se van a llamar para regañarte. A ver, chaparrito, ven para acá. Esto no lo hiciste bien, y esto tampoco lo hiciste bien, y aquello no lo hiciste bien. Va esa tendencia, ¿no? Esa es la tendencia que tiene la autoridad. En este caso, ya estamos viendo ejemplos, ¿no? De cómo le están manifestando, ¿no? Y va a seguir en esa tendencia, como es en otros países. Que aquí, obviamente, en México, pues ha llegado muchos años después esta
esta forma de control, que es muy efectiva en otros países y que aquí pues apenas estamos entrando, pero pues insistir en el hecho de acostumbrar a los contribuyentes, ¿no? Para que no se espanten, y va a depender de nuestra profesionalidad, de nuestra preparación, el hecho de que todo vaya en orden y vaya tranquilo y no haya ningún problema en esa parte. Adelante. Ya para Sí, ir doctor, cerrando. fíjese que vale la pena compartir que efectivamente el futuro de la profesión está ya ahora en volvernos analistas financieros, en volvernos, como bien la licenciada Yadira apunta, que seamos visionarios del control interno de todas esas debilidades, de gestionar el riesgo que tienen las diferentes áreas y que por lo tanto ahora el futuro nuestro está allí, porque ya con el uso de la tecnología, justamente como herramienta de control número uno, pues es el CFDI y al SAT le está dando un resultado increíble, ¿no? Entonces, por lo tanto, se sigue todavía en un proceso de mejora, de perfeccionamiento del CFDI, pero sí debo comentar también una experiencia que tuve. Bueno, he tenido la oportunidad, afortunadamente, de ahora a través de las asambleas que celebra la asociación, la SMS Latinoamérica, la red de firmas internacionales a la cual pertenecemos, a la que agrupa auditores y contadores de todo el mundo. Bueno, pues hemos visto cómo México, por pertenecer a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, pues ha tenido a bien instrumentar las políticas en materia fiscal, al igual que muchos países en el mundo, como bien apunta doctor Marcelo, pero fíjese que México es uno de los más adelantados con respecto a Guatemala, Perú, Argentina. Aquí vamos más adelantados. Tan es así que hace 2 años me invitaron a participar en Guatemala, a correr la película, ¿no? Casi como ver el futuro. Y pude observar que allí todavía se maneja el papel, por ejemplo, ¿no? Por lo menos en Guatemala se manejaba todavía hace 2 años el papel, cuando esto pues ya para nosotros no existe, ya desde hace por lo menos 8 años, ¿no? Ya desde el momento en que empieza a volverse obligatoria la obligación de la contabilidad electrónica, pues ya iniciaba en un proceso de perfeccionamiento la factura electrónica, ¿no? Y cómo no recordar lo que usted también comenta, doctor, pues toda la evolución que ha tenido la facturación, ¿no? Que antes había recibo de honorarios, nota de remisión, nota de consumo, ¿no? Había un despliegue grande que era el equivalente de lo que hoy conocemos como un comprobante fiscal, ¿no? Hoy es un comprobante fiscal digital por internet y eso obedece las siglas de CFDI. Entonces, todo un tema que desde luego sigue evolucionando ahora con la versión 4.0. Tenemos que estar muy atentos por todo el impacto que también el contador Jorge ya ha compartido, ¿no? No nada más hacer una factura por hacer. Recordemos que también hay un catálogo de 54,000 productos y servicios que se deben de utilizar para poder establecer bien el concepto que debe llevar este comprobante, entre otras cosas, ¿no? Y no se diga amén de toda la cantidad de información que va incluida en este documento. Por eso se ha vuelto la herramienta número 1 de control. Y sigue evolucionando. Efectivamente, coincido con usted, doctor, que pues va ya la autoridad, de hecho ya lo hace, porque en las declaraciones anuales de persona física o persona moral, pues ya vienen ahí precargadas, ¿no? Ya tienen ahí dónde estuvimos, qué gastamos, en qué invertimos, cuáles son los ingresos en tal o cual lugar que nos pagaron. Entonces ya no hay forma, ¿no? Ya cada vez el control del parte de la autoridad está siendo cada vez más completo. Y lo que comentábamos ahora, inscribirse al RFC, todos los ciudadanos a partir de los 18 años, bueno, pues eso le va a convertir totalmente en tener todo el control a su alcance, doctor. Ese es mi comentario. Sí, es impresionante la manera en que
¿Han aprendido y se han puesto a las pilas las autoridades? ¿Han encontrado elementos que les han ayudado a crecer, a evolucionar? Habían hecho muchas pruebas, recordemos el IETU, recordemos el IMPACT, recordemos otro tipo de contribuciones que por ahí fueron probando, fueron buscando establecer medidas de control de ciertos elementos importantes, las informativas, ¿no? Que han ido creando a lo largo del tiempo. Ya ves una evolución súper interesante, ¿no? De todo esto que han manejado, las informativas de clientes y proveedores, eso, los salarios, de cuánta cosa, y ahora ya no necesita nada con el CFDI, ya electrónico, pues ya tienen todo eso. Entonces, lograron abrir los ojos y encontrar el elemento clave, como bien comenta el maestro José, para que pueda tener todo su puntal de un impresionante sistema fiscal electrónico en un país de 140 millones de personas, de los más grandes el más grande de Latinoamérica, así que solamente superado por Brasil, pero de ahí, pues somos los más grandes, ¿no? Y bastante campo de experimentación tenemos aquí en esta parte, ¿no? Adelante, Jorge, para que cerremos esta primera interesantísima sesión de este análisis. Pues de lo que comenta, pues yo estoy seguro que muchos de las personas que nos escuchan han tenido esta experiencia, que las revisiones ya, bueno, de los que nos han hecho ya no es tráeme, pues pólizas, tráeme, Libro diario, libro mayor, facturas. Simplemente se limitan a darnos unas 3 hojas donde ya tienen el comportamiento anual del contribuyente, donde ya tienen ahí muy bien esclarecido cuánto, en el tema de las retenciones lo tienen muy bien trabajado, muy trabajado ya. Tú tienes tantos comprobantes, tú pagaste tal cantidad, no te estoy diciendo que debes, ¿no? Te estoy avisando que yo veo ahí una irregularidad, esa la famosa vigilancia profunda que realiza, ¿no? Entonces, yo te doy un plazo para que, pues, obviamente tú por las buenas te acerques, me demuestres, me pagues, no va a haber multas, pero yo necesito que tú, pues, obviamente hagas tu pago, ¿no? Oye, no estoy de acuerdo, etcétera. Bueno, pues, pasado el tiempo, entonces la amenaza es la restricción de los sellos, ¿no? Que es lo que decíamos, como es la clausura del negocio. Entonces, tú tienes que valorar, o me pagas, o dejas de funcionar 1 o 2 meses y aún así me vas a terminar pagando para que yo te pueda liberar los sellos, ¿no? Y bueno, de las infracciones también pues, son tan fáciles de caer en este supuesto para que nos puedan restringir los sellos, porque va desde el momento de que los ingresos que declaremos no empaten con los complementos, famosos complementos de pago, ¿no? Que ya a partir de 2022 también ya pone el foco ahí para recordarnos que es necesario que los hagamos. Muchas personas no los están haciendo, no se están emitiendo los complementos de pago. Entonces nos estamos ubicando en el supuesto de una restricción de sellos. El envío de la contabilidad electrónica también es una causa para la restricción de sellos. Hay N número de supuestos que nos pueden llevar a la restricción. Y obviamente, hasta que no hagamos la corrección, no nos van a liberar los sellos. Y ya vivimos una experiencia en el tema de un contribuyente que se pretendió defender y pues les negaron, no recuerdo, fue un amparo. Sí. Le negaron el amparo. Lo sobreseyeron porque no hay una respuesta. Ok. Sí, Sí. definitiva, ¿no? Ok, entonces, pues no hay forma de defenderse ante esta restricción. La única forma es subsanar aquella situación que nos llevó a la restricción y pues ahora sí que cumplir para seguir funcionando. funcionando. Seguir funcionando, ¿no? Ya nada más este tema de las Si quieres ver. ok. Mira, regrésate. El del ¿Cuál? la carta aporte, ¿no? Creo que tienes también. Sí, aquí en el tema de la carta aporte. Ajá. También es tema de causa para la restricción de los sellos, porque está ahí mencionando que no expedir o acompañar la documentación que ampare la mercancía cuando se transporta en territorio nacional.
La carta aporte, pues bueno, como ya saben, el tema del CFDI de traslado con el cual se inició esto ya debería ser obligatorio, de hecho debería ser ya algo de tema común, el tema del CFDI de traslado. Pero como no implica, volvemos al tema, un pago de impuestos, no se hace. Y recordemos que las obligaciones no se limitan al pago de impuestos, hay obligaciones en las cuales hay que solamente informar. Entonces, si no tenemos estos documentos, también es una causa para que nos hagan la restricción de los sellos, ¿no? Entonces, hay N número de supuestos por los cuales pudiéramos caer. Por ejemplo, bueno, no atender los requerimientos realizados por la autoridad fiscal en el plazo concedido respecto a corroborar la autenticidad, la validación, envío de instrumentos notariales. No sé cuál otro sea, considere relevante este contador. El famoso, ¿no? Sí, iba a tratar el tema de los servicios especializados. También una causal para la restricción de sellos en el caso de que no lo hagamos de manera correcta. Y bueno, todavía es un tema que no se tiene muy bien esclarecido. Bueno, ya la Secretaría de Trabajo ya dio su postura en la cuestión de quiénes sí están obligados a hacer este tema. ¿Te puedo preguntar algo, Jorge? Sí, digamos. ¿Por qué surge la carta aporte? ¿Para qué? La ¿Qué carta, busca evitar? ¿Qué busca prevenir? pues obviamente va más enfocado al tema del tema de recaudar, ¿no? Porque si yo le tengo que informar a la autoridad los movimientos de mercancía, todavía hay muchas personas que, pues si no me piden factura, no declaro el ingreso, ¿no? Entonces todavía hay mucha economía informal alrededor de la economía formal. Entonces, hay muchas operaciones que no se declaran y entonces ahora el control es, bueno, tienes que informarme de dónde sacas la mercancía, a dónde la estás colocando, ¿no? Ya hemos tenido experiencia en este tema, en el tema de las devoluciones de IVA. Ha sido un tema recurrente para negar la devolución, ¿no? Porque ellos argumentan, por ejemplo, no sé, yo ya hice el movimiento de la mercancía, pero volvemos al tema de que yo no tenía esa cultura de emitir los CFDI de transporte. Bueno, pues entonces la autoridad no se puede cerciorar que efectivamente la mercancía existió. Bueno, oye, pero te demuestro con fotografías que la mercancía estaba ahí, que la mercancía tengo las facturas de compra, etcétera, etcétera, sí, pero no como esa mercancía la moviste de ese lugar, la enviaste a tus clientes, el cómo la recibiste, necesito que me des esos CFDIs de traslado. No los hice. Bueno, pues como no los hiciste, entonces yo no me puedo cerciorar que efectivamente hayas realizado esa mercancía, ¿no? Hayas movido esa mercancía. Entonces, ahí pues obviamente va enfocado al tema de obligarnos a declararles todos aquellos, hasta porque de hecho te dice que la carta aporte va para el tema de mover, no solamente, pues no sé, también tenemos otros mercancías que utilizamos para dar un servicio, ¿no? Entonces pudiera ser que yo en ese supuesto digo, pues yo no voy a hacer la carta aporte para eso, pero la autoridad pudiera decir, bueno, diste el servicio, ¿con qué maquinaria, con qué equipo? Si no tienes el tema de cómo demostrarlo, cómo decir que el equipo de transporte que tú me tienes ahí registrado en contabilidad, lo estás ocupando para tu negocio si nunca elaboraste una carta aporte, un complemento de carta aporte, cómo sé que, por ejemplo, la mercancía que está ahí, que ese es un tema, tenemos a lo mejor la idea errónea de que determinar el valor de los inventarios es súper complicado, y yo siento que no tanto, porque la autoridad ya tiene datos en la declaración anual del inventario que tenemos ahí en número, ya tiene detectado cuánto fue la mercancía que compramos, ya cómo determinar el valor final, pues lo podría hacer hasta el tema con estos temas de los CFDI de traslado, podría él hacer una estimativa de cuánto fue la mercancía que retiramos de nuestros almacenes a través de medios propios, porque pudiera hacer, no, pero yo contraté a la persona que hace el flete. Bueno, pues la persona que hace el flete tiene que hacer el CFDI de traslado. Entonces, de alguna manera, la autoridad tiene que enterar
de cuánta es la mercancía que está saliendo de tus almacenes, ¿no? Entonces ya con esos datos también podría hacer una estimativa de tu valor final, determinar tu costo. Y bueno, pues sí, ese CFDI de carta aporte, pues bueno, proporciona mucha información, ¿no? Sí, no, Ya. tú eres muy joven, pero el maestro José sí se ha de acordar que a lo mejor le tocó hasta verlo, ya para que cerremos esta primera parte de este recorrido interesante por las reflexiones de la Reforma 2022, pero a mí me tocó ver varias veces en carretera que la antigua Policía Federal de Caminos, que ahora es la Guardia Nacional, paraba a los trailers, paraba a los cargueros y les pedía que les mostraran las facturas de lo que llevaban de un lado para el otro, ¿no? Les pedían las facturas, supuestas facturas de lo que llevaban de un lado para el otro. Y a veces sí se las enseñaban y a veces no se las enseñaban. Y otro aspecto interesante es el hecho de que la mercancía viajaba asegurada fuera o no fuera, amparada con un comprobante fiscal válido. Y entonces las aseguradoras pues también empezaron a repelar porque era una cantidad espectacular de dinero que tenía que estar pagando por pérdidas, ¿no? Por la mercancía que por ahí se quedaba extraviada en alguna curva o en algún pueblito por ahí medio perdido en la ruta de traslado. Entonces, había mucha pérdida económica en esa parte, ¿no? Entonces, por eso y otras, diría Luis Aguilé en esta época navideña, por eso y muchas cosas más, fue que ahorita decidieron empezar a exigir la regularización del traslado de la mercancía para que podamos ir de un lado para el otro, pues sin ningún problema. Pues muy interesante todo lo que nos platican. Queda todavía bastante material interesante para platicar, pero como las novelas de América Latina emocionantes y todo, pues no se pierdan el próximo capítulo de esta interesante telenovela que se llama Cómo ser contribuyente y cómo ser fiscalista y no morir en el intento. No morir en el intento. Maestro José, Sí. Jorge, maestra, reflexiones finales para que podamos cerrar nuestra primera parte de esta interesantísima serie de reflexiones que nos comparten. Pues yo no solo quisiera hacer el comentario de que en el tema fiscal es muy cambiante. Lo que hoy estamos platicando es lo que conocemos hasta el mes de noviembre, ¿no? Es lo que se ha publicado. Esperamos, ya estamos en diciembre, ya estamos en vísperas de que se conozca la regla miscelánea, se conozca lo que les comentaba, ya modificaron la ley, ya modificaron el código, necesitamos conocer los reglamentos, ¿no? Entonces, sí es mucha la normatividad que se tiene que conocer. Digo, aquí nosotros de hecho lo que hemos tratado de hacer es repartir precisamente toda esta normatividad, porque no nos es posible que una sola persona conozca todos estos temas, ¿no? Va desde el tema laboral, desde el tema mercantil, desde el tema civil, desde pues lo propiamente el código fiscal, desde la misma normatividad del SAT, los criterios normativos, etcétera, etcétera. Es mucha la información que debemos conocer, ¿no? Pero sí lo que les pediría a los contribuyentes, ya no solo a los contribuyentes, todas las personas que se quieran inscribir al RFC, que por lo menos sí se acerquen con una persona que tenga cierto conocimiento para que contesten de manera correcta, ¿no? Y no generen ahí desde ese momento, empiecen con el pie derecho su inscripción al registro federal, ¿no? Así es, efectivamente. Maestro José, ¿alguna reflexión final que nos quiera compartir? O la maestra Yadira primero las damas y cerramos en el maestro José, ¿le parece? Adelante, maestra Yadira. ¿Quién nos Claro. quiere compartir? Gracias. Estoy de acuerdo con el contador Jorge. No decir, esta es la reforma y hasta aquí se acabó. No, todavía hay que esperar lo que sigue. Y sí es cierto, a veces son términos que nosotros como ciudadanos que no estamos acostumbrados a ellos, decimos, no, pues en el caso de las inversiones, ¿no? Tiene que ver con el banco, no, yo no tengo dinero del banco, no tiene nada que ver conmigo, no. Hay que acercarnos con alguien que nos explique de manera accesible, de manera más coloquial,
qué significa, para que nosotros en el momento de que estemos ya en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito económico, decir, ah, esto se refiere a tal cosa, no es esto. Y como dice también el contador Jorge, empezar desde ahorita con el pie derecho, que poco a poco vayamos tomando conciencia de todo lo que viene, de estar también conscientes de que no es todo, que solo es el inicio, porque los cambios no van a ser nada más en este año, tal vez a principios del próximo año vengan otros cambios, vengan otras disposiciones y hay que irnos poniendo al tanto de todo eso para también nosotros asesorar a las personas que se acerquen, ¿no? Y dejarles todo muy claro para que también no tengan problemas después. Efectivamente, muy Gracias. bien, maestra, muchas gracias, muy amable. Y pues es lo que hemos reiterado mucho y depende de una sinergia adecuada entre contribuyentes y asesores para que todo esto se pueda fluir correctamente. Yo, como siempre, le comento en todas las charlas de este estilo, lo único que debe de importar es México, que cuidemos a México. Es lo importante. Ya estuvo suave de que pasen cosas que no benefician a México. Entonces debemos ir construyendo un México diferente, un México nuevo. Ustedes son la nueva generación de profesionistas, la nueva generación de asesores que van a poder llevar a buen puerto pues a estos contribuyentes, ¿no? Para que tengan una cultura adecuada en esta parte y ojalá y lo logremos, ¿no? Vamos a dejar las semillitas, los que ya estamos un poquito más avanzados y los que vienen empujando fuerte, pues que se encarguen de ponerle la cereza al pastel, como debe de ser, ¿no? De ponerle la cereza al pastel, como debe de ser. Maestro José, adelante, su comentario final. Gracias, doctor. Pues, caray, yo muy agradecido con esta oportunidad que tenemos, que nos brinda en este espacio. Nosotros como profesionistas estamos interesados y especialistas en las empresas PYME, pues estamos muy interesados en compartir desde luego el conocimiento que para eso se hace y desde luego alertar a los contribuyentes porque la autoridad pues da un salto cuántico con estas reformas a un control completo y va a mejorar su gestión tributaria, eso es segurísimo, y le interesa tener contribuyentes cumplidos que aporten a las arcas de la nación y yo estoy seguro que se va a dar. Por eso es importante, en uno por convicción, otras personas por desconocimiento de la norma. El asunto es que van a recaudar y la autoridad va a lograr sus objetivos y nosotros estamos a disposición de los empresarios, de los nuevos bienvenidos de los contribuyentes mayores de edad y entonces el universo pues es muy grande, ¿no? Entonces estamos a la orden y esperemos vernos pronto, doctor. Tenemos por ahí otros temas muy interesantes que compartir, como ya comentaba también el contador Jorge, el CFDI versión 4.0, que también esto redondea justamente como también usted comenta atinadamente la evolución del control fiscal a través de esta herramienta. Pues también hay otros temas importantes como precios de transferencia que ahora van a tener esa obligación también aquellas personas que tributan en la novedoso régimen, ¿no? Simplificado de confianza, entre otros, y habrá muchos temas más que de seguro van a ser de mucho interés y nosotros estamos a sus órdenes para cualquier asesoría, lo que se les ofrezca, estaremos siempre en la mejor disposición de ayudarles. Gracias, doctor. Pues a nombre de SMS Latinoamérica, muy agradecido. Le mandamos un abrazo de parte de todos nosotros y estamos muy pronto en la siguiente oportunidad que nos brinde doctor Marcelo. No, gracias, maestro. De hecho, próximo jueves a las 18 horas es el día y la hora que está pactada para que la segunda y última parte de este análisis, esas reflexiones acerca de lo que viene para 2022 en materia fiscal en México, pues se pueda conocer los puntos finos, aquello que no todo mundo dice, pero que hay que tener en cuenta para poderlo manejar. Y pues yo quiero informarles también que estén pendientes porque el 2022 viene cargado de importantes presencias de SMS a Latinoamérica a través de las diversas redes. Estará muy presente en el 2022, continuamente podemos decir presente a través de las diversas redes.
Ese es el objetivo y esperemos que se pueda lograr. Espero que así lo podamos cerrar. Todo 2022 y lo que sigue, pues habrá mucha presencia de SMS Latinoamérica para todos ustedes, para seguir compartiendo, porque el objetivo de estos espacios es compartir y que pues lo puedan recibir de profesionistas, en primer lugar de alta calidad humana, en segundo lugar de altísima calidad profesional, y pues qué mejor combinación podemos tener para poderlo lograr. Y a través de las diversas redes en las cuales se distribuye este programa, y lo encuentran ya sea en directo, en el momento que lo encuentren, en cualquier parte del mundo, porque la red es mundial. Gracias por tomarse un tiempo para atendernos, para escucharnos, para informarse un poquito de lo que pasa aquí en México en materia fiscal, que es muy importante también, porque todos los países dependen de un presupuesto de sus gobiernos, y ese presupuesto se alimenta de captar de todos los ciudadanos lo que va a permitir que cumpla con sus metas y objetivos ese gobierno, y eso de lo que se alimenta se llama contribuciones. Así que es el elemento central de todo movimiento de un país. Así que a nombre de Diálogo entre Mentes Libres, de SMS Latinoamérica, capítulo Puebla y Oaxaca, les agradecemos mucho haber atendido esta primera parte de este análisis, y no se lo pierdan próxima semana en vivo 18 horas, y de ahí pues en cuanto lo encuentren pues lo podrán observar. A todos ustedes muchas gracias, saludos a Puebla y a Oaxaca, que pasen una feliz noche, cuídense mucho por favor, saludos a sus familias, síganse cuidando, la pandemia viene Omicron y vienen no sé cuántas cosas más, así que hay que seguirnos cuidando, nos queda mínimo otro año de cuidados, así que serenidad y paciencia, decía un personaje muy conocido que se llamaba Calimán, así que sigamos con serenidad y paciencia, por favor. Y a todos los que nos acompañan, muchas gracias por estar aquí. Feliz noche. Bendiciones infinitas para todos. Gracias. Cuídense mucho.